Hey, muy bonito aquí, Soki comentando un nuevo vídeo. Estamos con más Call of Duty Vanguard en este caso y también Warzone, porque os voy a dejar la presentación del juego que hicieron el día de ayer. Sabéis que estuve jugando en directo al juego, aparte de los vídeos que subí ayer, ahí subí 2 vídeos. La primera nuclear del mundo, ojo, primera nuclear medalla no V2 de la beta, porque fue sesión privada como os expliqué, y mi primera partida justo antes de eso. Así que hoy tendréis otro vídeo, tendréis Warzone luego, que creo que no notificará porque lo subiré un poco más pronto, y luego subiré también otro gameplay de Vanguard, pero va a ser enseñando armas, accesorios, que está muy guay porque van a meterlo en Warzone también. Pero bueno, en este caso, como veis de fondo está el contador del directo para la reacción. He cortado un trozo que era de operadores que fue un poco más aburrido, estoy haciendo cosas, pero por lo demás, como veis, el vídeo es largo, así que os voy a dejar la presentación completa. Si queréis ver lo de Warzone, porque enseñaron el nuevo mapa, por eso de ahí el título del vídeo, lo tenéis prácticamente al final de la presentación. Primero hablaron del multijugador, mapas, armas, etcétera, y luego ya por último se metieron con el tema de cómo es el juego en PC y con Warzone, con el anti-cheat, con el nuevo mapa y todo eso, así que lo tenéis por el final. Pero vamos, yo recomiendo que veáis toda la presentación completa. Así que nada, chavales, os dejo con la presentación, espero que os mole. Hola, ¿lo escucháis? Han puesto sonido de efecto, tú. Juegos de la Inco. Oh, Dios mío, han puesto un reloj sonido de efectos. ¡Wow! Este reloj es de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Trailer. Empieza. Shh. World Premiere. Hola, tú. Oh, Battlefield, ¿no? Se escucha bajito. oh. Los Vengadores, ¿no? Oh. ¡Ole! No se oye, soy negro. El personaje ese, ¿no? ¿Cómo se quita eso? Quita coño. Ahora. ¿Qué gráficos, tú? Ojo, Gref. Multiplayer creative director No at tiene Espero. inglés. Gref G. At Reveal, we saw the rise of Special Forces team, and now we've had our first technical test of Vanguard out in the wild, the Champion Hill Alpha. El audio va muy mal, Our team is hyper-focused on key data points coming out of that test, and thank you for all the valuable Sí, pero el audio va descoordinado, ¿no? Today, we will show you our vision of the multiplayer experience for Call of Duty Vanguard. Enséñalo On ya, our que no tengo last tiempo. project, we brought the brotherhood of World War II soldiers to life in a more traditional approach, which was a great experience. Vanguard. For Vanguard, we're taking liberties and risks to deliver something completely fresh, new, and fun. Let me take a But first, selfie. let's watch the Vanguard. world premiere of Ahí está, Call of vamos. Duty Vamos, Vanguard. Let's go. Vamos allá, señores. Para esto era multi, o sea, el contador. Yo Azogoro. Va súper mal el audio, Voy a reiniciarlo. Vanguard. Hostia. Vanguard. Reinicio rápido. Operador de pase de batalla, tú. Nivel 1. Nivel 75. Ojo. Nivel 4. Upside down by the right. Ahora sí va bien. One with an axe to grind. And when we turn them loose, you better believe Música de Battlefield. they're coming out swinging. Uy, va. Oh, ok. ¡Oh! Bueno, tú. Oh, nuevo meta. Eso estaba en el alfa. Quiero ese arma, tú, quiero ese arma. Una racha, ¿no? Explosiones. Nos van a quitar el copyright, La música. Vaya, este mapa me suena de algo. ¿Qué ¡Vaya! suena? Oh, Ojo. Uy, va. De Azogoro. ¡Toma! ¡El no, remate! tío, cabrón. ¡Hala! ¿Qué? El RCXD, ¿no? ¿Tanque? ¿Qué? Ah, sí, el ¿Qué RCXD. de la Segunda Guerra Mundial? Y el campero. Hostia, no tiene recoil eso, Coño, qué rango, ¿no? Está jugando Hostia, el el más tú. Oh, Fíjese con la granada, tío. Que la verdad es que los trailers están guapísimos, tío. Tiene mucho colorido. Eso es bueno. Mola mucho la Sí. música que ponen y todo, tío. Plunk. ¡El platillo volante! El plato. Buah, cómo la ha baiteado, con la piña a la derecha. Mira, Azogoro. Uy, va. oh, oh. Toma. Abatido hecho. Usaron a Azogoro para esta cinemática, chavales. Bro, Está metiendo mucha mira. Claro. ¡Seguro me Oh, la decepciona MP40, este tú. puta. ¡Estimulante! Oh, ¡No! la MP40, tú. Y la Oh. STG. La de los zombies. Claro. Me copia. ¿Cómo? 20 maps. 20 mapas. 20 más. The multiplayer experience. 20 más. Hombre, 4 años para hacerlo, pues 20 más estaría bien. ¿sabes? Tactical destruction. Destrucción táctica. ¿A Battlefield? Next level customization. Bueno. ¿Pero se podrá crear los emblemas o no? Global operator. Paga. Si quieres emblema, paga. Hostia, el Juggernaut, tú. ¿No? Ah, el del lanzallama. Esto estaba en la alfa también, el lanzallama ese. Estaba en la alfa, sí. Oh. Estaba cheto, Oh, ya ha explotado. Está muy guapo, la verdad. Mira abajo todos los estudios. Un poco más y sale Mercadona, ¿sabes? No Bueno, me chavales, pues hasta aquí el directo. Ojo, ojo. Nos vamos. Ojo.
¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¡Viva la ¿Qué era eso, tajada! Isla? Ah, eso es el mapa de Warzone. Instant access to the map. Puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Such amazing work that Ese era el you've been able mapa to de do. Warzone. And we're La glad to verdad have es que that vamos, ¿no? trailer out in the wild. Oh, Sí, yo ya me salgo. Nos vamos, chavales, venga. Adiós. bueno, pues nada, adiós. Venga, hasta luego, Sogoro. Yo es que voy al Destiny. Yo voy a ver a alguno de vosotros. Si quieres venir al Vamos ya, Destiny y Sogoro, ven al Destiny. Every front No. Hasta y media no empieza. Aquí jugaba al Destiny, es para ti, tiene clips Tenemos que ahí. esperar a que termine esto, ¿no? Voy a por las tostadas de mientras. Today, I have the Chavales, pleasure of chao, sitting down with divertirse, some Adiós. folks I cosas haven't seen in nucleares, lo over que a sea. year, Venga. and some folks that I've never met before in real life. Our conversations today will be broken down into 4 different sections. We're going to talk about our day 1 offering for multiplayer. We're going to go in depth into gameplay. We're going to talk to our art directors about Vanguard's unique look and take on Venga, World War sí, II. We're detalle. going to talk to our narrative Y team novedades en el about piso how de they arriba. brought our operators to life. And La verdad es we que los have trailers some de Call of special Duty son la guests polla. from No Buenas me and acuerdo. Raven. Ya verás cuando la Garant humille a un arma de Modern Warfare 2019. Play Call of Duty Vanguard multiplayer. So Ya verás stick qué around. chulo cuando We're a just la getting MP40 started. le pongas mirilla térmica. Va a ser mejor la bar que la kilo. Well, let's talk about some multiplayer. Oh, este le han puesto el micro bueno. So we have 20 total maps in the game. We do. 16 of them that Los are working panas. with core, and they're Hotel Royal. across all locations, and they're Western Front, Eastern Front, North Africa, as well as the Pacific. Son muchos mapas del banco que dijo Soki. Airstrip, market, Estos son del tiroteo. How we have found this fresh approach to World War II. Grafina Domanska. We really wanted this time to focus on a global warfare and variety of settings. And when you think about the player experience too, let's say you finish a match on Gavutu and you just came from the Pacific. Gavutu. Sí, sí, And then the durísimo. next match is Gavutu. Siege, and now you're in North Africa. So you're just hopping all over the globe. So we just finished up Alpha. Espera, ese mapa That was the estaba en Call of first Duty. technical test of Vanguard. ¿El de Japón And ese? starting today, Bueno, a ver, porque sea japonés no creo que sea el mismo. beta, A ver. which has Pero se Champion parece al del Call of that Duty. everybody can now Igualmente, experience, igualmente as well hoy as a lo 4 mejor new maps. no hay problemas con la That's capturadora what y I'm los super 120 excited about. Hz, It's core MP for the first time. So No lo it's sé. No sé, a mí me da Star, problemas cuando me ponía Hotel 120. Royale, Me dijo Soki que desactivase. an Eagle. Sí, yo lo que hago es activo y desactivo cada vez que empieza una partida. See all of those players in there. También te digo, Seinatis, yo uso la capturadora de 4K 120 FPS, En plan, que me lo captura. So you can Me lo now captura. Y experience no sé. this A mí huge me daba range from problemilla. tactical combat ¿Bate polla? all the way up to blitz combat across those modes that are in the beta. Tiene pinta que va a estar chetada STG, Sí. It's such a different experience Exactly. between when you're playing with blitz and tactical as well, because when you're playing Ah, blitz, blitz. it's just no holds barred, you're going. Tactical is a lower player count, so we're actually increasing the time to engagement in there, and every shot matters. You're able to play with it in the filter system, so within Ojo, quick todo por match equipos, play, dominio. you're able to... No, eso es Tactical es 6 contra 6. El otro es 10 contra 10 y el otro es 20 contra 20, más o menos. ¿Cómo lo sabes? Ah, no sé. Es que lo explica muy bien. Lo ha explicado muy bien. But That's how really does bueno. a map the size of Red Star feel like shipment if you're having that level of combat pacing? Hostia, la escopeta esa, tú. La escopeta rotativa de bicho. Madre, Eso era esta era una mierda en la alfa, pero grandísima, ¿eh? Sí, yo la upgradeé al máximo, no podía ni matar con ella. Metías un tiro y iba a la luna eso. Eso parecía la bar. We also have Patrol coming in as well. It's a new mode for Vanguard. It's really fun. I'm really excited. Esto es punto caliente, pero el punto se va moviendo todo el rato. O sea, no que cambie de posición, sino que se va desplazando todo el rato. ¿En serio? Qué Sí. guapo. Eso me mola, Ese para competitivo puede estar guay. Está divertido. Lo que pasa que hay algunos, yo lo jugué en algunos mapas que se notaba mucho los spawns no estaban bien hechos. Muy beneficiosos, ¿no? Sí. Judiciales. Sí, depende de la zona del círculo, es imposible avanzar. Spoiler, spoiler. Está bien, se ve bien. Te ven ahora la grita. Gambito de dama. ¿Estará guapo el Damasco de aquí? ¿Con la materia oscura? ¿Lo sacarás, Flex? ¿Lo sacarás? Voy a pedir 50.000 likes como tú. Intenta conseguirlo. Uf, no, muy complicado. Mucha pereza, Si está guapo, sí, porque con el nuevo juego mola, pero ya con el de Cold War no me renta. Sí, si el multijugador mola, sí, ¿sabes? Si no mola... Depende, yo creo que al final será clave dependiendo del skill base más pequeño que tenga. Sí, lo que pasa es que si no nos respondieran en su día, no sé yo.
Denegada la pregunta muchas veces. Denegado. Escúchame, utilizo la VPN, me da igual. Denegado. Oh no. Oh my God. And you can be in a clan together cross-gen as well. That's right. So we have a huge commitment to our players around cross-gen, cross-platform play, where you can go and team up with really anybody who has the game. It's exciting for me because now I can. Que se van a mostrar el nuevo mapa de Warzone. Que va, que va. Muy contento porque puede jugar con su tío en Toronto. I really loved it as well because we've invested quite a lot in our social features. It really widens the scope. Me ha of the dicho social Flex. experience. If you have a friend who's Me ha playing dicho Call of el Duty, señor you don't have ese. to now ask them, oh, what are you playing? Que no hay Oh, favoritismos, que nos because estaba viendo en Twitch, que nos estaba escuchando y que nos ha contestado los dos a la vez. Señor ese, no se me descarga el archivo, ¿qué hago? El señor ese, misterioso. El señor Señor Sexo, ese ¿no? me pone 33 horas para poder descargarlo, ¿qué hago? Déjaselo a Zagoro. Lanzándose 4. Nah, pero... Gameplay táctico, gameplay Willy Re, Willy Re. Este es el 6 contra 6. Este es el deathmatch de toda la vida. About creating a fun environment for the players to run around in. When we were thinking about it as a team, Tío, parece que están en una zona de un mapa de zombies, los que están hablando ahí. Tranquilo, tranquilo, ya la han matado, tranquilo. Oh, la pistolita esa, qué guapa. Esa estaba en el World War 2, ¿no? Sí, era automática. Esa estaba guapa de cojones. Había una que era semiautomática y otra era automática, eran muy parecidas. We try to give multiple options for how you want to do things, which really allows for a lot of Tiene el freedom. mismo aspecto que yo cuando me saque el Damasco. When you're taking cover behind something, they can also flush Cling. out. You start seeing this Es stuff el disparo a just start ciegas. getting shredded. Oh my god. Sí, no sé cómo se hace. I love sliding into cover and either mounting on the side, mounting on the top. Hombre, Gocho, lo suyo es que lo presenten gente que está creando el juego, no un gamer. Claro. Porque te están hablando de cómo es el juego. It's kind of the hip fire of mount. We actually have it set up where you can ADS and go into mount. So when you're near something, you're going to go into mount every time you do that. But if you're in cover behind it, your gun's going to come up. And now you're actually in Nada, si el skill base va a ser un factor muy importante de cara a que pueda gustar o no, o sea, sí. Si hay skill, o sea, si el skill es el fuerte, F, o sea, va a ser como... Depende del primer mes, vamos a ver si va para bien o para mal el juego, seguro. Si el skill base es muy flojo y se puede sacar a buenas partidas... No flojo, en plan, que haya equilibrio, que haya partidas buenas, malas, ¿sabes lo que decir? Gente buena, mala, mediocre. No, la pinta, o sea, puede ser el Cold War, a mí hay gente que me ha dicho que incluso las públicas están más setadas que las propias rankeds. Es estúpido eso. The state that the map starts Me lo creo. is going to look different than the state. Joder, a veces, ¿no os acordáis cuando jugamos al principio nosotros? 5 partidas tú y después de esas 5 partidas era una locura eso. Me pido la ligera, chaval. Va a ser un poco lento. Where now destruction just matters so much more when there's a lower player count and it's so much more intimate. And then you go into something like Blitz, which is just crazy amounts of players in there, and those maps completely change based on how that combat pacing. Hombre, claro, si metes a 40 personas en un mapa pequeño, pues a ver. No, se lía. Claro, va a ser locura. We have a caliber system as well, which interacts with these destructive environments. And so Parece you're able to Voldemort, now tío, el de go la izquierda. caliber up or caliber down within each weapon. Es de los Warzone, ¿no? El creación de clase ahí. Tío, tiene una granada en la mesa, va a explotar, ¿no? Mira. Walvan. Ahora la abre y dice, bueno chicos, a correr. Me gustaría saber si el tema de optimización lo han toqueteado o algo, tío. El tema de optimización. We have created class in the game, and we're building on what was done in Modern Warfare 2019. You got your primary weapon, secondary weapon, 3 perks, lethals, and Táctica y letal. It's about choices and about the player having choices. Within creative class, there's so much going on in there. We have the gun system, we have caliber system, ammo, Arisaka. that you can put on. Oye, el MP40 puede ser top, de cadera, como en el World War. Attachments is that we were able to make it so some of the attachments are much stronger than the other attachments. So you have a lot more. Dicen por aquí que se puede desactivar y activar como opción el skill base. Sí, claro. Sería como activar rankeds o no activar rankeds, básicamente. Activar perder pelo, and ¿no? it's still familiar with the perks, the 3 perk slots, and you can actually modify those and get some modifications around some of the other core gameplay pieces. And with these weapons and with this caliber system, there's so much in there to be able to use. We have certain perks that are dedicated to it.
Qué mentira, sí, siempre vamos a ir con el monolítico todos. Hasta que bufen otro accesorio. Or you might go the completely other way. Hola, tío, lo de apoyar no me gusta. Hola, bueno, ¿qué es eso, tú? Eso es disparos ciegas. A mí lo de apoyar el arma no me termina, tío. Mira, el explorador de combate. That allows you to actually highlight people through walls that you've suppressed. Suppression is a new mechanic that slows people down. Mira, con los ojos cerrados. And with that, like that is going to give us the most tactical experience you've ever had in Call of Duty. Wow, una experiencia táctica, chicos. Seguro con Internet Explorer. ¿Táctico? Voy con a lo mejor un segundo de retraso, 2. Eso lo había explicado hace 3 really want to minutos, push the envelope, and we really want to bring players a version of Call of Duty, a flavor of it that they haven't tried before. It is truly the most immersive Call of Duty experience I've ever played, and we're in this together. We're in it with the community. We're there getting feedback from them on all of these elements, and it Calvo se parece a Voldemort, for everyone. Sí. Es sinapsis después del Damasco. Oh. Sí, sí, yo totalmente, Sí soy. Mira el Twitter de COD, primer vistazo al nuevo mapa de Warzone. ¿Sí? Será lo que han puesto en el tráiler, ¿no? On this project, I feel like the collaboration between creative direction, design, Ojo, Cheto. art, there was a lot ¿Está ahí? of Cheto? and so we've grown together in such a way where we can have these great conversations. It's about stepping out of our comfort zone a little. Se han ido afuera, tú. Han abierto la puerta del mapa de zombies y se han ido fuera ahora. Ah, ¿verdad? Sí que han hecho Lo del armero con 10 accesorios por arma va a ser un puto desfase, ¿El qué? Perdón, ¿puedes repetir? El armero, el Gunsmith, con 10 accesorios. Es que lo de los 10 accesorios es una locura. Hace 9 minutos sí que lo ha puesto este al Intel, el Facebook at the New Map de Warzone. Es verdad. Es en la isla de Donkey Kong, chavales. Seguramente lo pondrán ahora, ¿no? O sea, cuando acaben con esto dirán algo también ellos, aquí en la presentación. I want to play that person. I kind of see myself in that person. I think that was big too, right? Like, so who's your favorite character? When I saw Daniel Yatsu, I thought to myself, hey, you know what? I want to be that character because that character kind of feels like me, you know? And I think that's huge. Ah, es racista, es racista. ¿Cómo? Hola, hola, el aim assist. I just love that. Approach. You actually have a roster. Yeah, you get to learn more about them. Yeah, de los simios en la isla. And they all have different looks as well. Imaginas ser en multijugador y en un caballo, tú. Ojalá. O en el mapa de Warzone, en el mapa de Warzone, tú, y a lo mejor con caballos. En un Battlefield se podía el caballo. Le pone un trofeo al caballo. La moto será el caballo. ¡Unicornio! ¡Lo que es un unicornio! Skin de unicornio volador, tú. The same thing happens with the maps as well. Yeah. And so we even have some maps that are actual spaces in the world. Wow. Con el alta bear. ¿Por qué? We typically start Alternativa F4 Flex. ¿El qué? And try to figure out how we can get photogrammetry. He puesto a descargar la beta de la Play 5 y ya la tengo casi descargada. ¿Eso no era un mapa de zombies? ¿Eso? Eso te iba a decir yo, me sonaba de algo, tío. Al último mapa de zombies que metieron, sí, sí, sí. Es como el último mapa de zombies que metieron del World War 2. Esa parte. Espero que no tenga tantos problemas de spawns a nivel competitivo también el juego, porque me acuerdo cuando salió el Cold War, tú, y el Modern Warfare había uno de fallos con los bugs de spawns. ¿A qué hora abren los servidores para jugar vosotros? Ya. Ya podemos jugar. Hay media, ¿no? Bueno, creo que hay media, de hecho. Pero creo que era también ya. Pues han hablado con el Discord y eso. A ver. ¿La beta solo dura 2 días? No. Está la beta este fin de semana para Play exclusiva y la semana que viene para Xbox, Play y PC. Correcto. Así que suscribiros con el Twitch Prime. Dice que nos metamos ya. Dice que nos metamos ya, en verdad. Hombre, vemos esto, ¿no? Está interesante, en verdad, lo que dicen. Lo que os muestran. Pero lo que queráis, ¿eh? No, igual. Pues si así no puede, ¿no? Yo he descargado la versión de Play 5, o sea que voy a tener que jugar sin mando Scoof. Da igual, si yo también juego con el mando normal, sin así, no te rayes. Pero vas a jugar con ayuda de tiro. Ya eso sea. Voy a jugar como un pato mareado, no puedo hacer doble, no puedo hacer jump shot, tío. Neo, no. El PS Plus no es necesario, ¿no? ¿Pueden jugar en directo? Sí.
We wanted to take cues from the great epics of the past and add a neo rebirth to it. A lot of that has to do with composition of the landscape, the types of environments that we picked. Si quieres hacemos eso, en plan, cuando busquemos, si nos meten en el mismo equipo, nos desmuteamos aquí y jugamos. Y si no, pues seguimos aquí mutados. Yo literalmente creo que no jugué ninguna partida con Win en el mismo equipo, creo, cuando nos encontramos. Ni una. Aquí somos 3, o sea que... Míralo, lo que puso... ¡Ojo! ¿Alpha Sniper? ¡Oh! Bueno. Uf, esta zona, ¡Oh! Habrá una pareja de gameplay. ¡Qué guapo! ¿Cómo mola, tío? New experience for Call of Duty players by breaking out of the war-torn world of Verdansk to create an Ojalá los colores sean bonitos, tío. Hombre, parece más verde, ¿no? Parece más verde. Sí, parece más verde. Escurro Jiménez, ¿no? Con esas patillas. This allows for seamless weapon integration and play balance. Fully optimized, veremos. Sí, bueno. Sí, bueno. Fully optimized o al 20% optimizado. But most importantly, we want to ensure that Warzone Pacific will be the best experience it can be. We will be launching with a multifaceted new anti-cheat system that will be rolled out with the new experience goes live later this year. Boom! We're putting it through the final phases and testing, and are excited to have it ready day one when the new Warzone experience releases. Our teams have worked hard on this and much more. Quarry. And will continue to do so. We know how much it means to everyone. We will be continuing to offer ¡Ojo, que ya se pueden poner los gameplays! content featuring new modes, playlists, limited time events, and seasonal events, as well as community celebrations and much more. We look forward to playing with tiene buena pinta, tiene buena pinta el mapa, fuera bromas. Me recuerda muy bonito. Muy rollo Fornite. Muy rollo. ¿Fornique? No hay mucha selva para esconderse. But there's so much more for our fans to experience Lo que from sé, the tío. beta through launch. The beta Aunque el sol no moleste, como dicen aquí. 2 weekends, and you can preload on PlayStation Tenemos acceso ya today. For your first look at dicho por ahí. live gameplay from Call of Duty Vanguard. Ya se ha acabado, ¿no? Entonces. Tune in now to one of your favorite Tiene creators from the entire development team around the world. Sí. Se ha acabado, venga. A su casa todo el mundo. Wait to see you in the game. I like it.